¿Y crees que tu permiso de trabajo te protege? Muchos inmigrantes piensan que con una solicitud pendiente o un permiso temporal ya están a salvo. Pero eso no es así, ya que la ley permite que el gobierno cancele programas incluso sin aviso ni explicación. Entonces, ¿estás preparado para lo que viene? En artículo 14 rompemos el mito y te explicamos por qué lo que crees seguro podría desaparecer de un día para otro, así que no te quedes en la oscuridad. En las redes sociales se está hablando mucho del estatus de protección temporal, es decir, del TPS, tanto para Honduras como para Nicaragua, como para Haití, como para Nepal, incluso para Venezuela, que es el que más está ahora en las redes sociales. Para empezar, debo decir que este programa es 100% discrecional del Ejecutivo Nacional bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad INA en su artículo 244. El presidente, a través del Departamento de Homeland Security, puede designar o retirar la designación de un país si considera que ya no cumple con las condiciones como el conflicto armado, los desastres naturales o condiciones extraordinarias. Y es aquí donde la interpretación de esta última condición, es decir, condiciones extraordinarias, son las que están expuestas a que el gobierno, aun cuando parezcan estar muy claras algunas para los nacionales de esos países, para la administración no constituye la misma emergencia si persisten en esa evidente intención de terminar con los programas de TPS. Para que el gobierno decida terminar este beneficio para algún país, primero no requiere que se lo apruebe el Congreso. Y segundo, las Cortes ya han dicho que no hay derecho adquirido a mantener el TPS si el gobierno lo termina conforme al procedimiento. Es más o menos lo mismo con otros programas, como el Parol, que también es discrecional y temporal según la Ley de Inmigración en su artículo 12, literal D, numeral 5A. No crea estatus migratorio y puede ser revocado en cualquier momento si el Departamento de Homeland Security determina que ya no sirve el interés público o por razones de seguridad. Igual pasa con el programa de CBP One, que son programas administrativos similares, son mecanismos de procedimiento que no implican derechos sustantivos. La agencia puede modificarlos, limitarlos o eliminarlos según políticas internas o prioridades de aplicación de la ley. Pero ¿cuál es el error más común que cometen los inmigrantes? El primero es creer que el permiso de trabajo les otorga un estatus legal. En inmigración el permiso es como un préstamo. Mientras el gobierno lo quiere mantener, lo tienes. Pero el día que cambie la política o la evaluación de tu país, puedes retirarlo. Y en la mayoría de los casos la ley le da la última palabra al Ejecutivo. El segundo error es pensar que la inclusión en un programa te da un derecho permanente. Y el tercero es asumir que se puede demandar al gobierno y ganar cuando en realidad la ley le da un margen amplísimo al Ejecutivo para tomar o revertir estas decisiones. Pero vamos a un caso específico y es el de Venezuela. El mismo poder que usó la administración Biden para otorgar el beneficio del TPS a los venezolanos, puede usarlo la administración de Trump para retirarlo. Sería legal si el Departamento de Homeland Security publica el aviso en el registro federal y da el periodo de terminación correspondiente. Aunque políticamente pueda ser impopular, jurídicamente es válido. Sin embargo, hay que revisar algo, y es en cuanto a la decisión de excluir a un país del beneficio de los TPS. El Ejecutivo sí, tiene amplias facultades para designar o eliminar un TPS, pero la discrecionalidad no es absoluta. Puede ser revisada en los tribunales cuando al ejercerla se ha actuado de manera arbitraria o caprichosa o sin fundamentos adecuados o motivados por el ánimo discriminatorio, que es lo que está ocurriendo precisamente ahorita
con las demandas en contra de la terminación del TPS en las Cortes federales. Volviendo al caso Venezuela, específicamente se encuentra aún en audiencia en la Corte y se debate lo siguiente. En el caso de la Alianza Nacional TPS en contra de Noem, el juez Chen detuvo temporalmente la eliminación del TPS para los venezolanos porque concluyó que la decisión de la secretaria Noem parecía haber carecido de sustento legal o sólido o una justificación razonable que pudo haber estado motivada por prejuicios caprichosos o ánimos en contra de los venezolanos, y eso viola la cláusula del debido proceso y protección igualitaria que da la quinta enmienda. También dijo que podía estar causando un daño irreparable tanto a miles de personas como a sus familias, a las comunidades y a la economía. La base legal que utilizó la Alianza Nacional para demandar a Noem está precisamente en la Ley de Procedimientos Administrativos, que prohíbe acciones del gobierno que sean arbitrarias, caprichosas o el uso del poder que no esté debidamente justificada. Pero luego, ¿qué pasó? La administración apeló y el Tribunal Supremo otorgó un stay, es decir, una suspensión de esa decisión del juez Chen, permitiendo que el gobierno siguiera con la revocación del TPS mientras continuaba el litigio. A pesar de esa suspensión, algunos beneficiarios siguieron manteniendo temporalmente su estatus, sus permisos de trabajo, siempre que hubiesen cumplido con los requisitos de haberse reinscrito en las fechas límites. En caso, ahora avanza en el noveno circuito. Podría llegar nuevamente al Tribunal Supremo para una decisión final. Aquí hay que hacer un paréntesis para aclarar dos puntos esenciales. En el caso de TPS para venezolanos, como sabemos, existen dos grupos. Los beneficiarios del 2021, que fueron el primer grupo, y los beneficiarios del 2023, que fue una extensión que dio el presidente Biden en su momento. Precisamente son ellos, los del 2023, quienes el Departamento de Homeland Security les anunció que les sería terminado ese beneficio. Y hoy aún en la corte del juez Chen no se ha tomado una decisión si esas razones para la terminación del 2023, de los TPS del 2023, fueron caprichosas o discriminatorias por parte de la secretaria Noem. También hay que tomar en cuenta que para ese grupo la administración, es decir, el gobierno, efectivamente sí cumplió con los requisitos de la ley, pues publicó en el registro federal la terminación y cumplió con el requisito de los 60 días que establece el artículo 244. Aquí sí el juez determina que efectivamente las razones de terminación fueron discriminatorias o caprichosas, regresaría todo el caso nuevamente a la reinscripción, al punto de la reinscripción. Sin embargo, la administración podría volver a apelar, pues como lo indiqué anteriormente, el Ejecutivo tiene el poder y el derecho a excluir de este beneficio a cualquier país. Pero, ¿qué pasa con el grupo del 2021? En mi humilde opinión, aquí podría el Ejecutivo jugar una carta que es válida y que el juez podría interpretar como legal, dejando al grupo que no se reinscribió antes del 5 de febrero del 2025, es decir, de la decisión de la secretaria Noem, en una condición muy desfavorable, pero hagamos el análisis. Venezuela fue designada por primera vez para el TPS el 8 de marzo del 2021 por la administración Biden, con vigencia inicial de 18 meses y posteriormente fue extendida. Para que un beneficiario del 2021 mantenga su TPS, debe reinscribirse cada vez que el Departamento de Homeland Security abra el periodo de reinscripción durante las renovaciones. Si no se reinscribe dentro del plazo, pierde la protección y la autorización de trabajo, salvo que exista reapertura por causa justificada.
Cuando la decisión de la secretaria Noven tomó efecto, y el Departamento de Homeland Security revisó el TPS Venezuela, decidió unificar los beneficiarios iniciales del 2021 y los nuevos de la resignación del 2023. Fijó una sola fecha de cierre de reinscripción, alegando que la programación anterior estaba mal calendarizada. Beneficiarios del 2023 terminaría en la fecha establecida en la publicación del Registro Federal, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 244 de esos 60 días de aviso previo. Pero para los beneficiarios del 2021, si no se habían reinscrito dentro del periodo anterior, no tendrían un nuevo plazo abierto. Pero para terminar un TPS para un país, el artículo 244 de la Ley de Inmigración exige la publicación en el Registro Federal y que se haga antes de los 60 días para que se haga efectivo. Pero ¿qué hizo la secretaria Noven con los beneficiarios del TPS del 2021? Ella no terminó la designación del TPS para estos beneficiarios. Ella lo que hizo fue cerrar el plazo de reinscripción para este grupo. Legalmente, el Departamento de Homeland Security, ellos argumentan que el cierre de un periodo de reinscripción no es lo mismo que la terminación de la designación del país. Por lo tanto, no debería aplicar el requisito de los 60 días ni la registración, valga la redundancia, en el Registro Federal. Los demandantes, es decir, la gente del TPS, de la Alianza Nacional, ellos sostienen que al impedir reinscribirse, de hecho, se les privó del beneficio, y eso equivale a una terminación parcial para cumplir el proceso legal. ¿Cómo lo vería el juez Chen? Si él considera que el cierre de la reinscripción para el grupo del 2021 fue una terminación encubierta por parte de la población del TPS, podría ordenar reabrir el periodo de la reinscripción y exigir que se siga el proceso de aviso de los 60 días si se interpreta como una terminación parcial. Pero si lo ve como una mera administración interna del programa, probablemente concluiría que no aplica el requisito de los 60 días y que la secretaria actuó dentro de la discreción, quedando terminado automáticamente el TPS para ese grupo 2021 por no haberse abierto más un proceso de reinscripción después del 5 de febrero del 2025. Resumiendo entonces, existen dos grupos de beneficiarios del TPS, los del 2021 y los del 2023. Para el grupo del 2023, el Departamento de Homeland Security publicó en el Registro Federal la terminación del TPS y cumplió con el requisito de los 60 días. Para el grupo del 2021, el cierre de reinscripción podría considerarse legal según el Ejecutivo, ya que no fue una terminación total del TPS, sino un cierre de plazo, algo que la ley no exige avisar con 60 días de anticipación. Los demandantes sostienen que esto fue una terminación disfrazada. Si el juez Chen lo interpreta como tal, podría ordenar la reapertura del plazo de reinscripción. Si no, quedaría terminado para este grupo, para el 2021, ya que al interpretar que solo se trató del cierre de la reinscripción, que es una decisión administrativa y que no está obligada a cumplir ni con la publicación en el Registro Federal ni con la regla de los 60 días. La batalla legal está en si cerrar la puerta es lo mismo que derribar la casa. Aquí vemos cómo existe una distancia entre lo que se dice en la ley y lo que pasa en la práctica cuando el Ejecutivo decide seguir adelante con su agenda migratoria. Para cerrar, debo decir, en inmigración, la diferencia entre un permiso temporal y un estatus real no es un detalle técnico. Es la línea que separa la estabilidad de la incertidumbre. Hoy puedes tener un TPS, un parol o un programa especial,
Mañana una decisión política puede cambiarlo todo. La ley le da al Ejecutivo un poder amplio y aunque en algunos casos los tribunales puedan frenar un abuso, la realidad es que la seguridad migratoria solo llega con un estatus permanente en algunos casos o con la ciudadanía. Entender esto no es rendirse, es prepararse, para que cuando el gobierno te cierre la puerta, ya estás parado en el umbral de otra. Si este podcast te aclaró las dudas, es importante que tengas claro que tus opciones en realidad dependen es del privilegio que el gobierno pueda quitarte o pueda darte cuando él quiera. Así es, la ley lo dice claro, pero si quieres más información o te sorprendió todo lo que acabo de decir, te invito a que te suscribas, compartas, me des tu opinión y me sigas en redes. Seguimos.